Hay debate en Francia en torno a Kylian Mbappé y se une precisamente a todo ese murmullo que lleva surgiendo desde el principio de la temporada en el Real Madrid con la posición de sus delanteros. Hablamos de todo ello y del rendimiento del francés. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una de las cuestiones que más intrigado tiene al público madridista. Obviamente supongo que ellos tienen esa necesidad, ¿no?, de ver rendir a su mejor jugador, a un futbolista por el que han apostado muchísimo, a un futbolista que obviamente por su nivel, por su capacidad, promete un montón. Es un futbolista que por supuesto tiene esa capacidad para aglutinar muchísimo balón y jugar a un nivel importante. Obviamente es un jugador que tiene que ser diferencial, pero están surgiendo voces de alarma incluso en Francia, ese espacio donde Kylian Mbappé siempre se sintió seguro, por lo menos hasta ahora. Es cierto que en la RMC han empezado a surgir voces que empiezan a cuestionar un poquito esta situación. En el equipo ya hablan de que no parece tan explosivo como antes, que no está rindiendo al nivel al que les tenía acostumbrados. Yo no estoy tan seguro de que eso sea cierto, pero vamos a intentar explorar un poquito qué está pasando y qué es lo que puede estar leyendo un poquito la prensa francesa y sobre todo con respecto a esa sensación de que Kylian Mbappé no se está encontrando a sí mismo desde hace algún tiempo. Es una situación extraña, es una situación que hay que coger un poco con pinzas, porque no olvidemos que estamos ante uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, teniendo en cuenta incluso sus datos estadísticos. Estamos hablando de un jugador que ha hecho unas estadísticas brutales el pasado año. Estamos hablando de un jugador que ha estado a muy poquito de ser campeón mundial en 2022. Lo hubiera sido por segunda vez. Recordemos que ya lo fue en Francia, con Francia, perdón, en Rusia 2018. Estamos hablando de un futbolista que con el Paris Saint-Germain a nivel nacional lo ha ganado todo y que además ha sido muy importante en alguna eliminatoria de Champions en la que ha estado también a punto de poder llegar a ese último partido que le hubiera coronado como campeón de la Champions, o por lo menos haberlo podido disputar. Da la sensación de que Kylian Mbappé está siendo muy cuestionado también por lo que se espera de una figura como la suya. Vamos a ir evaluando un poquito todo esto que ha ido surgiendo, pero antes, por supuesto, os voy a pedir que os suscribáis, porque hay mucha gente que ve mis vídeos pero no se suscribe. Por lo tanto, os voy a pedir que os suscribáis, que es completamente gratis, que deis a la campanita para estar enterados de todo lo que vaya subiendo y, por supuesto, que deis like al vídeo, que me ayuda muchísimo, porque ahora YouTube como que los likes los tiene muy en cuenta. Así que dadle like, que no cuesta nada, y así yo me voy mucho más contento a esta parte del vídeo en la que vamos a hablar, por supuesto, de algunas de esas declaraciones que han ido surgiendo en los medios franceses. Esto es llamativo y de hecho lo he visto en varios medios, lo he visto en el propio Twitter, lo he visto a través de periodistas de los que me fío bastante aquí en España, que cubren información francesa. Uno de ellos es obviamente Anderson Rubia, del que he cogido alguna declaración de Deschamps en los últimos días. Hay que entender, ¿no?, que Francia tuvo el otro día una derrota importante contra Italia, que contra Bélgica volvió a convencer, pero con una unidad B que quizá también ha restado cierto valor a esos jugadores que partieron desde el banquillo, específicamente señalados, no sé si señalados o buscando ese descanso, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Dos jugadores y dos figuras que obviamente se espera muchísimo de ellas en el contexto galo. Obviamente son dos jugadores completamente distintos en cuanto a aspiraciones, en cuanto a punto de su carrera, pero son dos jugadores muy bien considerados. ¿Qué pasa? Pues que han ido surgiendo este tipo de declaraciones en medios franceses. El último buen partido de Mbappé se remonta al Mundial de 2022. Ya esa primera frase es lapidaria. Es verdad que Kylian Mbappé ha ido involucionando tanto desde 2022. Yo tengo mis dudas. Sí que me parece que Francia ha ido involucionando bastante desde 2018. De eso no tengo ninguna duda. Pero ha evolucionado tanto Kylian Mbappé, ha cambiado tanto el rendimiento en Francia de Kylian Mbappé. Ojito a lo que dice Daniel Riolo. En ese momento nos dijimos que no podíamos prescindir de él, cosa que es cierta. Creo que Kylian Mbappé es gran parte de este equipo,
Pero ojito con ese último partido contra Bélgica. Muy buenas actuaciones de jugadores con menos focos, con menos titulares. Y realmente eso yo creo que es importante también para que la voz pública empiece a pedirle más a Kylian Mbappé. Es una locura que el nivel de este jugador se haya vuelto tan mediocre. ¿Qué le ha pasado? Bueno, yo creo que es mucho decir que un jugador como Kylian Mbappé es mediocre. Por mucho que entendamos que pueda estar a un nivel inferior o que no esté jugando tan bien como se espera. Esto decía Didier Deschamps, es un poco lo que os comentaba y de hecho me parece que es bastante interesante esto que comenta, porque una de las cuestiones que a mí más me interesa es el debate en torno a su posición en el campo, a su rol. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta para valorar si de verdad está en crisis o no Kylian Mbappé. Es un delantero que puede jugar en una posición axial que le convenga con bastante libertad. Si esperas que Mbappé sea un pivote, no es eso. Esto es lo que decía Didier Deschamps, se lo he recogido además a Andrés Onrubia en unas declaraciones que él recogía para Twitter. Se lo agradezco desde aquí, un abrazo muy grande, Andy. Sí que es cierto que la pregunta del periodista iba un poco por el hecho de si Kylian Mbappé es un 9 o no es un 9, o si lo considera un 9. Claro, Didier Deschamps aquí coge un poco la tangente de entender que Kylian Mbappé no es un 9 al uso y que dice que no es un pivote entendamos una referencia arriba, ¿vale? Un jugador de área, un futbolista que siempre te dé esa referencia en el punto de penalti hacia donde tiene que dirigirse el equipo y que tiene que esperar balones. No es eso Kylian Mbappé, en eso estoy completamente de acuerdo con Didier Deschamps. Para nada es eso, pero Ronaldo Nazario era uno de los mejores delanteros, es uno de los mejores delanteros de la historia y tampoco era eso, tampoco era una referencia única, exclusiva de esperar balones en el punto de penalti, ni era ese pivote del que habla Didier Deschamps, y a la vez es el delantero con el que más se ha comparado esa potencia, ese tren inferior, esa capacidad de convertir la velocidad y la potencia en pragmatismo en el área. Es un futbolista que tiene ese afán finalizador que podía tener Ronaldo y tiene también esa voluntad de aparecer en otras zonas como también tenía el brasileño. Por lo tanto, obviamente, se puede ser un 9 sin ser un pivote. Negar la mayor y decir que Kylian Mbappé no puede ser un 9 diciendo que no es el pivote o la referencia que tú esperas, me parece que es un error. Me parece que es una lectura un poco encaminada a intentar quitar la razón rápidamente y no dar demasiadas explicaciones. No me parece que esté bien llevado este argumento. Sí que podría haber dicho, y esto me parece más interesante, que Kylian Mbappé en los últimos años no ha funcionado exactamente como un 9. Ha jugado más en una zona lateralizada, en una zona en la que tenía más influencia de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. Es un futbolista que tiene esa voluntad sobre todo de llegar a portería y de marcar. Es un jugador eminentemente finalizador, pero también es un jugador creativo, es un jugador que genera peligro, que genera ocasiones de gol para su equipo. Es un futbolista que genera asistencias también. En el Paris Saint-Germain generó muchas. Estamos hablando de los jugadores que estadísticamente probablemente estén más altos en los rankings del Paris Saint-Germain en su historia. Estamos hablando de un jugador muy, muy fuerte en ese sentido a nivel de números. Y por eso creo que mirando el mapa de calor precisamente del Paris Saint-Germain en la 23-24 y el del Real Madrid en la 24-25, vemos que las zonas que está tocando Mbappé son prácticamente las mismas. Está jugando muy parecido a lo que jugaba la temporada pasada con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. ¿Esto qué significa para mí? Bueno, para mí significa una cosa buena y una cosa mala. Posicionalmente y a nivel de jugador, a nivel de delantero, Kylian Mbappé no ha involucionado. Está haciendo lo mismo que hacía el año pasado. ¿Qué pasa? Que eso a nivel Real Madrid, y aquí nos vamos a parar en el contexto Real Madrid, luego hablaremos del de Francia, quizá es un problema. Quizá es un problema sobre todo teniendo un jugador como Vinicius. Esto lo hablé precisamente en otro vídeo. Os lo dejo por aquí por si lo queréis ver. Y por supuesto creo que eso es algo que tiene que tener muy en cuenta el madridismo y tiene que tenerlo muy en cuenta Carlo Ancelotti. Es un jugador que se está metiendo mucho en zona de Vinicius. El otro día, en el partido precisamente contra el Betis, y lo comenté precisamente en el análisis que hago para el canal de Manquer, Kylian Mbappé en la primera parte está, no voy a decir molestando porque es muy fuerte, pero sí que está incomodando un poco en esa zona en la que tiene que aparecer Vinicius, y hacía muchas veces que incluso en la carrera de Vinicius obstaculizara un poco la posición de Kylian Mbappé.
Y eso yo creo que es algo muy negativo para el Real Madrid por dos partes. Primero, porque Kylian Mbappé se va a estorbar con Vinicius, y no solo va a estorbar a Vinicius, y luego porque Vinicius se desnaturaliza con Kylian Mbappé tan cerca. Y yo creo que Vinicius muchas veces cuando ve al jugador tan cerca, lo que pretende es darle un pase rápidamente o cortar la jugada o intentar un movimiento que no va con la jugada o que no le puede hacer tan diferencial como en un espacio un poco más abierto, esa posibilidad de desbordar, esa posibilidad de ir por fuera, de ir por dentro, algo que Vinicius ha dominado siempre. Y eso yo creo que lo pule Carlo Ancelotti en la segunda parte. Cambia rotundamente la posición de Kylian Mbappé en el campo. Ya lo centra un poco más, le permite a Vinicius tener su espacio, le permite a Kylian Mbappé buscar ese juego entre líneas que también va a buscar, aunque sea 9, y por supuesto eso genera no solo los 2 goles de Kylian Mbappé, sino además una mejoría integral a nivel ofensivo del equipo madridista. Esa es mi sensación. Creo que en el Paris Saint-Germain no pasaba tanto, pero creo que en el Real Madrid sí se está obstaculizando con el jugador de banda izquierda. Y eso yo creo que es un problema. Eso yo creo que lo va a tener que solventar Carlo Ancelotti. O bien cambia un sistema 4-4-2 en el que Kylian Mbappé y Vinicius se entiendan un poquito más en esa zona y que se vayan intercambiando posiciones de manera un poquito más natural, o bien va a tener que naturalizar a Kylian Mbappé en una posición del 9, aunque no sea ese pivote del que hablaba de Shams, que me parece, como digo, llevarlo un poco al ridículo. ¿Qué vemos aquí en en este gráfico, en este radar? A mí me parece bastante visual porque las cifras que aquí se detallan en el radar son por 90 minutos, es decir, da igual que haya jugado muy pocos partidos en el Madrid y muchos en el Paris Saint-Germain. Bueno, pues aquí vemos las que tuvo en la temporada 23-24 con el Paris Saint-Germain y las que tuvo en el 24-25 con el Real Madrid. Da igual que haya un desequilibrio enorme de partidos, cambiará obviamente a final de temporada, pero esto es importante verlo porque no está nada lejos de lo que estaba consiguiendo Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, estamos viendo un Kylian Mbappé cercano a lo que puede esperar el Real Madrid de Kylian Mbappé, porque estamos viendo un Kylian Mbappé muy cercano a lo que vimos en el Paris Saint-Germain la pasada campaña, a pesar de que hay cositas en las que varía, ¿no? Sí que estamos viendo que llegan un poco menos de asistencias esperadas en esa zona superior del radar, y en esa zona inferior del radar, NPG son non-penalty goals, es decir, menos goles metidos sin que sean penalti. Eso obviamente también iba a bajar porque en el Real Madrid ha jugado menos y por lo tanto ha metido menos goles. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que valorar incluso cuando sabemos que por 90 minutos las estadísticas son mucho más parecidas que en una estadística fría de 300 jugadas o de 295. Esto es algo que me parecía interesante también destacar porque creo que en ese sentido el Real Madrid y el Paris Saint-Germain no se llevan tanto a nivel de reconocimiento, o por lo menos de lo que está siendo el rendimiento de Kylian Mbappé. ¿Qué me parece a mí con respecto a lo que está siendo un poco este debate? Pues que en Francia estamos viendo un Kylian Mbappé mucho más exigido, y sobre todo en una Francia que crea cada vez menos fútbol. ¿Por qué he empezado diciendo que creo que Francia ha involucionado bastante con respecto a 2018? Porque genera muchísimo menos fútbol y genera muchísimo menos ocasiones de peligro sin que sean precisamente Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Antoine Griezmann quienes generan esas jugadas. Es verdad que yo creo que la entrada de jugadores como Bradley Barcola van a ir potenciando un poco esa sensación. Incluso el propio Désiré Doué, que ha jugado en los Juegos Olímpicos, puede empezar a entrar en esta selección francesa. Michael Olise, que me parece que es un jugador muy válido. Creo que va a haber jugadores que vayan aumentando esa capacidad y ese talento arriba, ¿no? Pero creo que donde de verdad tiene que percutir un poco más de Shams para que la selección francesa brille no es tanto en Kylian Mbappé y en su estado, sino en quién genera esas ocasiones de peligro, en quién genera la creatividad que necesita Francia para que el balón llegue en posiciones un poquito más sencillas de controlar por parte de los delanteros. Uno de los grandes responsables probablemente es Antoine Griezmann, que no está nada bien a nivel de rendimiento, y eso es algo que obviamente sufre Francia y que obviamente sufre Kylian Mbappé. Creo que Kylian Mbappé, a nivel estadístico y a nivel de rendimiento, no está sufriendo una crisis, ni mucho menos. Se tiene que ubicar en un nuevo Real Madrid y se tiene que ubicar en una Francia
que cada vez genera menos juego. Y esto es algo que hemos hablado muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que creo que son contextos muy distintos. En Francia creo que es muy difícil la solución, salvo que empiecen a entrar jugadores en esa zona creativa, en esa zona de tres cuartos, jugadores un poquito menos físicos y más pertinentes a la hora de gestionar el balón. Y en cambio en el Real Madrid creo que es más un problema posicional, es un problema de entendimiento y es un problema de ir estableciendo esa comodidad que todos los jugadores necesitan cuando llegan a un equipo nuevo. Es verdad que hay mucho talento en el Real Madrid y que se terminan entendiendo estos jugadores, pero no me cabe duda de que Kylian Mbappé sigue siendo un jugador excelente y un jugador diferencial, más allá de que quizá muchos esperaran que el Real Madrid se paseara por todos los campos de España. Creo que es un error pensar eso, y no solo pensar eso me parece algo equivocado, porque primero habla muy mal del sentido de la liga y de lo que esperan de los equipos de la liga, pero también habla muy mal del propio Real Madrid. Creo que el Real Madrid tiene que ser algo más que un solo jugador. Y precisamente si han ganado todo lo que han ganado la temporada pasada es precisamente por el sentido colectivo que le dio Carlo Ancelotti al equipo madridista. Por lo tanto, más paciencia, sobre todo con Kylian Mbappé. Caso diferente al de Francia, pero me parecía destacable poder valorarlo y poder comentarlo aquí con todos vosotros. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado un poquito esta visión que tengo particular acerca del rendimiento y de la visión acerca del rendimiento de Kylian Mbappé, tanto en Francia como en el Real Madrid, a raíz de esas declaraciones que ya digo, a través de RMC, del equipo y de compañeros que están aquí en España cubriendo la información de Francia, me habían llegado y me habían parecido particularmente sorprendentes, a pesar de que se entiende que en los momentos de zozobra empiezan a salir problemas, empiezan a salir trapos sucios que, como es lógico, pues hay que lavar en algún momento. Y ya lo están haciendo en la selección de Didier Deschamps. Veremos en qué desemboca todo esto y veremos si Francia va lavando sus paños sucios dentro o fuera del vestuario. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, ya digo que podéis dar like a este contenido. Si queréis vídeo diario, que ya estoy en ello, por supuesto, me lo podéis dejar en comentarios. Quiero que me comentéis qué os ha parecido este vídeo, qué os ha parecido todo esto que he comentado. Si creéis que Kylian Mbappé en Francia está dejando peor rendimiento que en tiempos pasados, si creéis que el Kylian Mbappé del Real Madrid está dejando algo que desear, si creéis que, como yo, Kylian Mbappé va a seguir siendo ese jugador diferencial a poco que encuentre la comodidad en el Real Madrid y en la Liga, pues me lo dejáis en comentarios y yo estaré encantado de leerlo y de contestaros. Así que, nada más, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.